otras películas, anoche empecé a ver una que yo creo que ustedes me han preguntado, creo, si la había visto o no, que es la película Madame Curie, la empecé a ver ayer, pero bueno, después me dio sueño y me dormí, así que dije minuto 38, esta noche la termino de ver, que es muy interesante, la vida de esta mujer y su esposo, porque tiene que ver con todo esto de la ciencia, ¿no es cierto?, las cuestiones hegemónicas, bueno, todas las cuestiones que más o menos nosotros vamos analizando. Y también me pasaron el dato de una película que es muy interesante, pero lo que pasa es que yo siempre la unidad de tecnología, siempre la evalúo de una manera distinta. Entonces yo lo mismo la voy a ver, que está más vinculado con lo que es tecnología, que es El niño que domó el viento, que una alumna de otro trayecto en el que estoy me preguntó si la había visto, le dije que no, y estoy con intención de verla en estos días, a ver si podemos por ahí ofrecer varias opciones, para que en realidad el parcial se constituya como un trabajo práctico que va a tener bastantes consignas y que obviamente que para poder responder van a tener que ver las películas porque todo no es solamente copiar ¿cómo se llama? Conceptos, sino poder identificar en la trama de la película, a partir de las cuestiones teóricas que vimos, poder identificar estas cuestiones, que me parece que es interesante. Y después lo de tecnología, que siempre les repito el mismo trabajo todos los años, para que vayamos ya pensando en función de todo lo que hemos ido hablando y demás, más allá de que vamos a tener la unidad específica de tecnología, para que ya vayan pensando, vayan viendo justamente algún proceso, producto tecnológico, después nosotros en la unidad correspondiente ver conceptos, ¿no? Bueno, cuestiones que son muy interesantes y que además van con el perfil profesional de ustedes, es decir, que son conceptos que los tienen que tener, ustedes los tienen que manejar. Que sería como el núcleo central de la materia. Así que, bueno, en eso justamente esta semana digo, bueno, voy a dedicar a ver estas películas que son científicas, tecnológicas, para ver si me sirven para que ustedes puedan dar cuenta de esto. Y si en el medio nos entretenemos, mucho mejor, porque, bueno, si es entretenido, mejor, porque si no, se torna una cosa bastante aburrida. La única diferencia entre lo que van a resolver de ciencia y todo lo demás y lo de tecnología, que en el caso del trabajo práctico de tecnología, que yo después les doy las especificaciones, qué es lo que tienen que hacer y todo lo demás, más cerca de la fecha, ese trabajito de tecnología, ese sí, además de que hacen el trabajo, arman un archivito y me lo mandan, además tienen que hacer una defensa oral, en el sentido de explicar, acá en el Zoom, con todos, contarnos qué proceso, qué producto tecnológico eligieron, las características, bueno, una serie de cuestiones que después yo les digo que son. Pero por ahí la película o alguna película vinculada con eso también les puede aclarar un poco el panorama. Muy interesante, son temáticas que son muy actuales, temáticas del futuro, inclusive, sobre todo la reflexión sistemática sobre el uso de la tecnología y todo lo demás, ¿vamos? Así que, bueno, esa cuestión les quería comentar como para que ya vayan pensando por ahí. El trabajo de tecnología lo pueden hacer en grupo, así que bueno, eso después, grupos chicos, no vayan a creer que van a ser un grupo de 10, porque eso no va a pasar, y todas esas cuestiones. Bueno, de todas maneras, a medida que nos vamos acercando a la fecha, yo les voy a ir dando bien las especificaciones, o les voy a ir subiendo inclusive bien las consignas de lo que tienen que responder, con fecha límite de entrega y todo lo demás, así no, no tenemos problema. Y después lo que hacemos en las últimas clases es establecer un cronograma tienen que estar presentes todos, eso desde ya, establecemos un cronograma de ingreso por grupo a explicar qué es lo que estuvieron trabajando. ¿Estamos? Bueno. Hemos venido, cualquier duda la vamos viendo sobre la marcha. Hemos estado en esta unidad, hemos estado haciendo el recorrido de lo que es conocimiento, tipos de conocimiento, concepto de ciencia, las características de la ciencia también, y
Bueno, que es un conocimiento distinto de los otros tipos de conocimiento, como lo pudimos diferenciar, y que justamente se constituye, si bien es un saber nuevo, pero se constituye en el saber más joven, sobre todo luego de que se instaure el paradigma del positivismo y que impone una manera de hacer ciencia tal cual nosotros la conocemos hoy. Eso no significa que antes no era científico el trabajo, sino que se consideraban importantes otras cuestiones que el paradigma del positivismo lo que hace es cambiarlas en algún punto e imponer determinadas condiciones, procesos, sucesos que tienen que estar presentes para poder validar estos conocimientos, ¿no? Un poco va por ahí esta cuestión. Así que hemos estado viendo estas características del conocimiento científico, la clasificación de las ciencias también lo hemos visto. De todas maneras, lo de la clasificación de las ciencias no es algo desconocido para ustedes, porque ya más o menos tienen una semi-idea de esto, en torno a que seguramente lo han visto en alguna otra materia, e independientemente de eso, ya la división de materias que vamos teniendo en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, no, y en la escuela primaria también, porque de hecho las materias se llaman así de manera general ciencias sociales, ciencias naturales, ¿no? O sea que ya tenemos una idea de que hay dos metodologías que son opuestas y que incluyen una serie de disciplinas, ciencias, ambas incluidas, como vimos el otro día, dentro de lo que son las ciencias fácticas, ¿no? Porque las ciencias formales van a tener otro objeto de estudio y otras cuestiones. Y ahí estuvimos viendo el otro día las cuestiones que tienen que ver con las características del conocimiento científico. Todas las características que tienen, que hacen justamente, que validan precisamente el procedimiento y validan el resultado de esta actividad a través de la puesta a prueba del conocimiento y por lo tanto poder emitir uno de los fines del conocimiento Profe, científico, abarquen todas las situaciones. Sí. se le escucha muy entrecortada. Sí. Y hace un ratito yo tenía un mensajito ahí que, Sí, ahora salió de vuelta. como ahora, claro, como ahora que también me volvió a salir un coso que mi conexión es inestable. Y ese es internet para todos, chicos, ya les dije. Pero sigue sin aparecer el contacto para... Así que no puedo hacer mucho con eso. ¿Ahora me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, por el momento sí. Se va y bien la señal. En eso estamos todos, ¿qué va a ser? Son los tiempos que nos tocan. Bueno, en base a todas estas características, a todas estas cuestiones, algunas incluso que han sido objeto de participación de ustedes dentro de la clase, con ejemplos, aportando algunas cuestiones muy interesantes, muy reflexivas, en torno a la ciencia en general. Y, ¿buscaron lo de crotoxina? Ni se acordaron. ¿Hablamos el otro Yo en su día? momento lo busqué, cuando Sí, estábamos en la profe, clase, sí lo busqué. lo sacaron de una serpiente. Mm. Profe, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás acá en Famatina pedían a todas las personas que tenían fincas y todo eso que si pillaban las víboras de cascabel que no las maten, que las dejen en el hospital justamente por eso, para extraerles el veneno. Les pedían que no las maten, que las lleven así vivas. Ah, y ¿Profe? investigaban con eso, Claro, claro, ¿no? fue después de que salió todo eso de que tenía propiedad contra el cáncer, digamos. Entonces querían, como en esta zona hay muchas víboras de Ajá. cascabel, pedían a la persona que encuentre alguna que las dejen en el hospital o a alguna autoridad, digamos, para extraer el veneno, para hacer los estudios correspondientes. Claro. Porque acá son muy grandes, son de 2, 3 metros. Y bueno, y aprovechan eso. Ay, me muero si me encuentro con una de esas. Me muero O de yo las lástima. odio, las víboras.
Ay, no, me muero. Me da un ataque. Bueno, para los que leyeron, y si no vayan buscando mientras hablamos, porque no, hoy ya no nos vamos a detener en esto, eh, cuando uno habla a veces de algunos casos, ¿no? En referencia a otras cosas que pasan en el resto del mundo, este es una industria nacional. Esto es algo que pasó acá en Argentina, lo de la crotoxina, que les conté el otro día. Así que no hace falta irse tan lejos para ver que muchas veces las cosas en la ciencia responden a un criterio más de la lógica del mercado que a un criterio que tiene que ver exactamente, estrictamente con el restablecimiento de la salud en las personas, ¿no? Entonces, bueno, pasan las cosas que pasan. Pero es interesante el caso, sobre todo porque, como les digo, no es algo que pasó allá. Un pueblo en India empiezan así, uno dice, ¿dónde es eso? No, no, acá en Argentina fue. Fue tremendo la cobertura que hicieron los medios de todo eso. Era de conversación diaria, ¿no? Todo el tiempo se hablaba de esta cuestión, hasta que, bueno, finalmente después tuvieron que levantarla la investigación porque no hubo manera de seguir con eso. Pero había intereses ahí, había intereses creados en torno a eso, así que por eso no se siguió con esa investigación. No estoy diciendo con esto que era la panacea ni la cura segura, pero quiero decir, era una posible forma de abordaje, de tratamiento de este flagelo, porque es un flagelo el cáncer, y bueno, había intereses creados en torno a esto. Bueno, en base a todo esto que ya más o menos algo hemos venido nosotros reflexionando, no solamente con lo que yo dije, sino también con el aporte de algunos de ustedes en las clases anteriores, vamos a hablar ahora de la importancia de la ciencia en el desarrollo económico, un poco en consonancia con esto que estábamos hablando recién, con esta cuestión que justamente tiene que ver con la articulación, la importante implicación que hay entre el conocimiento científico y el desarrollo económico de una determinada zona. No solo por lo obvio, que sería que de las investigaciones científicas se puede generar mejoras en los procesos de salud, los tratamientos, y entonces por eso pueden ser mucho más eficientes y servir, aportar a su comunidad de la mejor manera, ¿no? Sino, esto va a ser hoy con esto que me está diciendo que está inestable la conexión, sino además porque justamente hay procesos que acompañan a lo que es la mirada de la ciencia, que en sí mismo también se constituyen en lo que se conocen también o se definen como variables económicas, o se distinguen como determinadas cuestiones que son susceptibles de generar actividades económicas, ¿no? Hay una implicación bien estrecha, hay una conexión bien estrecha entre una cosa y otra. Históricamente el problema siempre se planteó sobre todo en torno a las dificultades que hubo y hay todavía para poner un límite al conocimiento, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el nombre de la generación de la ciencia, en nombre de los adelantos tecnológicos, en nombre de la mejora en la calidad de vida de las personas, muchas veces se llevan adelante determinados tipos de investigaciones o estudios que son de dudosa ética. Las cuestiones éticas están como ahí en el límite, ¿no? Al filo, están ahí entre lo que está permitido y lo que no está permitido. Hemos visto numerosas representaciones a través de lo que, sobre todo Hollywood, pero no solamente Hollywood, sino la industria del cine, muestra cómo muchas veces el ansia de o generar una ganancia económica o promover un descubrimiento o generar un nuevo paradigma en torno a, sea esto una historia real o de fantasía, muchas veces el ansia de medida, la ambición de medida de las personas, muchas veces lo que hace es generar trae más inconvenientes que beneficios, ¿no? Pienso en este momento
mientras les hablo, más allá de que es una absoluta fantasía, por supuesto, pero en la película Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Que en realidad es esta idea que tiene este hombre, que ni siquiera es científico, es un señor que tiene mucho dinero y que le pone plata a otros para que investiguen, y que entonces a partir del ADN del mosquito, etcétera, 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 estoy seguro que la vieron a la película, así que no la voy a contar yo acá. Y todo lo que se desencadena en torno a esto, y todos los cuestionamientos éticos, ¿no es cierto?, que podemos tener en torno a esto, tomando en cuenta que bueno, por algo la selección natural determinó que esos animales hace muchos millones de años se extinguieron, ¿no? Este ejemplo que les di, que es absolutamente ficticio, en el sentido de que no existe en la vida real, sino que es una historia de ficción y nos entretiene y está todo bien, no va por ahí, no es una crítica a los productores de la película. Bueno, se ha repetido en muchas ocasiones, pero con situaciones reales, con personas reales, y los efectos de estas cuestiones muchas veces también han traído inconvenientes a las personas de carne y hueso que somos todos nosotros, ¿no? Esta ansia de medida, o intentar por ahí a veces hacer una investigación que vaya mucho más allá, sin pensar en las consecuencias, tomando en cuenta que, bueno, el fin primero y último, el efecto primero y último de estas cuestiones, siempre va a ser, directa o indirectamente, van a ser las personas, ¿no? Entonces, uno de los problemas justamente que tenemos en torno a la ciencia son los cuestionamientos éticos, las cuestiones que tienen que ver con poner un coto es poner un límite, ¿no? Poner un coto, poner un límite, digamos, a la producción indefinida de conocimiento, ¿no es cierto? Y que, como les decía recién, en nombre de la ciencia, generar un montón de efectos no deseados. Y de los que muchas veces, inclusive, ni siquiera sabemos, y puede haber un futuro de aislamiento versus no aislamiento, ¿no? Y los efectos desde el punto de vista de la salud mental, de la psiquis y del ánimo de las personas, de permanecer aisladas. Profe, se le entrecorta tanto que ya directamente no es inentendible. ¿Se podría fijar así entrando y volviendo, o sea, saliendo y volviendo a entrar? Creo que no te escuchas, Seba. Sí, puede ser. Ya se murió el internet directamente. Sí, se va. Fíjate si le podés mandar un WhatsApp. Cartel me sale, no sé, sí, se graba la clase. Sí, ahí Profe, está de vuelta. Sí, se graba la clase. disculpe, profe. ¿Puede apagar la cámara? Querido, Quizá así le mejore. la cámara, dice usted. Claro, quizá le consuma menos internet. Usted dice, ustedes son los que saben, así que yo apago la cámara, no importa. Yo apago la cámara, total ya me conocen y ya saben que no me peiné hoy, así que ahí apago la cámara. Oh. No Bueno, importa, probemos ahí. no hay drama. Probemos ahí. Y ustedes me van diciendo, por favor, si se escucha o no, aclárenme, probemos un ratito sin cámara. A mí me pone nerviosa, pero bueno, hay que acostumbrarse a todo con esta pandemia. Pero ustedes, por favor, avísenme si se escucha o no lo que voy diciendo, si se corta, etc. Bueno. Perfecto. Sí. Estaba haciendo referencia, profe, a lo que es, digamos, el cuestionamiento ético de la ciencia en sí. Y cómo en nombre de esta pueden llevar justamente a cabo ciertos experimentos, ya sea en animales o incluso en propios seres humanos. De manera forzada, digamos. Y sí, porque, bueno, uno entiende la ansia, aparte va con la naturaleza de las personas, el querer conocer cada vez más, es inherente a la naturaleza humana, pero bueno,
también tiene que haber un límite, y el problema de los límites en el acceso al conocimiento, que se vinculan estrechísimamente con la generación de ciencia, bueno, siempre ha sido un problema. Siempre ha habido grupos que han estado o han querido avanzar cada vez más, y otros grupos que han ido marcando, ¿no es cierto?, lo que mayoritariamente conocemos como la oposición, pero que ha habido, que han estado marcando, digamos, lo que es lícito, lo que no es lícito, lo que se puede, lo que no se puede, ¿no? Porque hay cuestiones éticas que no las podemos olvidar de ninguna manera, chicos, chicas, de ninguna manera nosotros nos podemos olvidar de esto, por lo que les decía hace un momento, antes de que se corte todo esto, y que tiene que ver con esto, las consecuencias que hay veces que se ven a corto plazo y otras veces que se dan muy a largo plazo de todas estas cuestiones, ¿no? Esto es algo que, y por suerte, existen estos grupos que están marcando estas cuestiones éticas que son bastante importantes. La vinculación, que un poco es lo que originó esta conversación, la vinculación justamente de la generación de los procesos científicos, generación de nuevos conocimientos, que les decía al inicio de la conversación, que muchas veces se han transformado, se transforma y sigue siendo así, en inclusive hasta actividades económicas también, justamente están al servicio del aprovechamiento de determinadas cuestiones, como los sistemas de producción, por ejemplo, o determinadas formas, o del hecho de generar procesos científicos. Muchas veces también se generan determinados sistemas de organización de cuestiones, y sobre todo uno de los mayores problemas que tiene esta producción científica considerada como actividad económica, que es justamente las fuentes de financiamiento. ¿Quién financia estas investigaciones? Hay, de todas maneras, quédense tranquilos, quédense tranquilas, hay mucha gente en el mundo que tiene mucho recurso para financiar mucha investigación, así que quédense tranquilos, nadie deja de comer por financiar esto, pero quiero decir que, como pasa siempre en el conocimiento científico, con el conocimiento científico, hay que establecer la viabilidad de esto, más allá de que yo nada en dólares me tiene que resultar atractivo y rentable desde algún punto de vista. Sin más dinero que tenga, no voy a poner dinero en algo que sé que... En tecnología también ha pasado, ¿no? En el desarrollo tecnológico también ha pasado esto, cuando no se considera que es viable, no se considera que importa, a veces por falta de visión, y ya les voy a contar un ejemplo de esto, a veces por falta de visión no se financia lo que se está investigando. Estoy segura que todos los aquí presentes han visto la película de Steve Jobs, ¿no es cierto? Sí, seguro que la Sí. vieron. Hay una parte de esa película la de la vida la vida Profe, no sé si nos está escuchando usted a nosotros. que la hace el chico bueno, la vida yo. Lleva un minuto, Sí. o sea, hace 30 segundos que se cortó bastante, digamos, no se entendía nada. Ay, la pucha, digo, hoy estamos full con internet. Ahora se me escucha bien. Dios mío, hoy estamos a full. Hay una parte, por eso les decía lo de la tecnología, muchas veces la falta de visión, ¿no? ¿Esa parte la escucharon? Porque no me acuerdo qué dije. Hasta ahí sí. O sea, sí me acuerdo que dije. Claro, usted nos preguntó si habíamos Si la habían visto. Claro, en mi caso no, y de ahí se cortó, digamos. No, bueno. No, mucho más no había dicho. La película no se llama Jobs, porque alguien preguntó ahí en el chat. La película no se llama Jobs. Se llama Jobs. Sí. Que es como el perfil de él, así que sale en la foto de la película. Bueno, hay una parte de la película, inicio, cuando él recién con su compañero, con el que inician sus primeros armados de computadora y todo lo demás,
van a una convención, vieron que en Estados Unidos son súper comunes esas convenciones donde van y presentan los inventos y los descubrimientos y todos los adelantos. Y ni más ni menos estaban presentando lo que hoy mueve al mundo, que es el sistema Windows o el sistema de ventanas, y las personas que estaban ahí escuchando lo que ellos decían, no querían saber nada con eso, porque no, eso es falta de visión, por ejemplo, no tiene que ver con desinterés. Ellos estaban interesados, pero no le veían cuál podía ser, ¿se entiende?, el beneficio a largo plazo de utilizar un sistema de este tipo. Va por ahí. Entonces, por eso digo, esto en ciencia, en tecnología, hay mucho de esto, ¿no? Que hay veces que las cuestiones vinculadas a la financiación, que hacen que algo que parece en un momento dado, por determinadas cuestiones, no entra dentro del circuito tecnológico, dentro del proceso tecnológico, y con ciencia pasa lo mismo. En la ciencia además hay otras cuestiones que tienen que ver con intereses creados alrededor de algo, por eso a veces boicotean ciertos proyectos, pero en tecnología sí existe esto de que muchas veces la falta de visión hace que no se tomen en cuenta determinados procesos o productos tecnológicos, y esto, para los que vieron la película, saben que eso es así, esto que yo cuento en relación a Jobs y todo eso. Vendría a ser como una Respecto del resistencia, sí. profe, vendría a ser como una resistencia a la innovación de algún producto Puede en ser, específico, porque pero por falta, justamente por falta de visión, ¿se entiende? Que esto mismo va generando entonces esta resistencia que hace que uno no lo puede ver, no puede, queda ahí como estancado, ¿no? Dentro de una determinada manera de resolver algunas cosas, y entonces no se toman en cuenta otros aspectos, que es un poco lo que les pasó al principio a estos muchachos, como que no se entendía bien lo que ellos estaban proponiendo, porque lo que hasta ese momento existía como procesos informáticos se resolvían de otra manera. Esto propone una nueva forma de... Entonces, cuando ellos van a esa convención y que medio que les echan fli y todo lo demás, bueno, tiene que ver un poco con eso, con la falta de visión respecto de esto. No comprender bien cuál es el alcance de lo que estaban proponiendo, y por lo tanto, como no comprendo, no puedo mirar a futuro, ¿no? No lo puedo tomar en cuenta, me parece que es como un plan chino, una cosa así, ¿no? Entonces no lo tomo en cuenta. De todas maneras, en torno a esto hay, sobre todo en el siglo XX, se habló crecientemente sobre esto, lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Hay una sociedad del conocimiento, que es la producción y el procesamiento, ¿no?, de del conocimiento científico, obviamente, además de la evolución tecnológica, porque ya les dije yo, que esto después lo vamos a tomar en la clase específica, pero yo ya les vengo diciendo hace varias clases que hay, hasta la década del 50, 60 más o menos del siglo pasado, se veían como áreas distintas la ciencia y la tecnología. A partir de la década del 50 al 60 es que empiezan a verse de manera conjunta. Entonces esta sociedad de conocimiento también incluye los avances tecnológicos, que hasta ese momento iba la ciencia por un lado y la tecnología iba por otra distinta, ¿no? Entonces esta sociedad de conocimiento va a considerar justamente la totalidad de los conocimientos existentes, y sobre todo una de las mayores luchas que hay en torno a estas cuestiones, a esta sociedad del conocimiento, es el acceso equitativo a todas las formas de conocimiento, que sabemos desde ya que es una utopía, porque no hay, a rasgos generales, no hay un acceso equitativo a las distintas formas del conocimiento, y sobre todo el conocimiento científico, que es el más valioso de todos, ¿no? Entonces, una de las luchas, además de las cuestiones éticas, es esta. Pugnan, hay grupos que pugnan justamente porque el acceso al conocimiento científico sea igualitario, sea equitativo. Es decir, que todos tengamos, todas tengamos la oportunidad del acceso. Después lo que nosotros decidamos hacer con esto es otra cosa, pero es la oportunidad de llegar. Es como esto. Todos tuvieron la oportunidad de estar acá, de hacer el ingreso y de estar acá. Después, el tiempo que cada uno le dedique a la formación es otra cosa. ¿Se entiende? La lucha, la pugna, la pelea va por esto, va por el hecho de que
distintos grupos tengan accesos al conocimiento científico. Va por ahí. Profe, Sí. es decir que lo más importante, a ver, no me expreso bien, por supuesto, sería que en sí de aprender, en realidad lo más importante sería dar el acceso para el aprendizaje, ¿no? Dar el acceso. Y que la persona, bueno, ya dependa en algún momento de sí misma. Es que hay cosas que dependen de uno, Sebastián. No todo depende de lo que el otro me va a dar, me va a permitir, me va a promover, me va a generar, Hay cosas que yo le puedo decir, bueno, mire, usted y todos, no los que estén acá, usted tiene el pase libre para estudiar, nosotros no le vamos a cobrar para que usted estudie, pero yo tampoco me voy a sentar al lado suyo todos los días para ver si está estudiando o no está estudiando. Eso ya se corresponde con exactamente, Juan, lo que dice Juan Manuel. Hay cosas que tienen que ver con uno, ya no tienen que ver con el otro. La inequidad estaría dada porque de todos los aquí presentes, algunos, por alguna condición, no importa cuál, no vamos a poner, que las condiciones pueden ser políticas, económicas, raciales, sociales, ¿entiendes? Bueno, que por alguna razón hubiera tenido impedido el acceso a la universidad, ¿no? Porque aún las condiciones previas que se solicitan son las condiciones previas que se le solicitaría a cualquiera, que es tener aprobado, y terminado y aprobado, el nivel educativo inmediato inferior, que en este caso para ustedes sería la escuela secundaria. ¿Mm? ¿Se entiende por dónde va esto? Sí, profe. Eso no es inequidad, eso es una condición mínima para poder acceder a. Inequidad es, yo les voy a decir que es inequidad. Inequidad es que no todos hayan llegado a esta instancia con el mismo conocimiento de física, matemática y química. Eso sí, es inequidad, porque todos pasaron por el secundario. ¿Mm? Eso significa entonces que los estudios, o sea, estuvieron en el lugar, pero las personas encargadas de enseñarle a ustedes determinadas cosas no estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Porque yo no aprendo solamente porque es el lugar, necesito algún movimiento de algo, que alguien me muestre, me dé algo, y en función de eso yo voy a dar una respuesta. ¿Se entiende por dónde va la cuestión de la inequidad? Sí. Bien. Otra de las funciones que tiene la ciencia es la función social. La función social es justamente las cuestiones que tienen que ver con, primero, el atravesamiento político, social, histórico, ideológico, las concepciones que hay. O sea, la ciencia ha tenido distintas características en distintos momentos históricos porque se permitió o no, en distintos momentos, investigar sobre esto. O porque en un determinado momento los problemas se resolvían de una determinada manera y no. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, se le escucha bien. No, pues yo tenía el cartelito que estaba inestable la conexión. O porque las condiciones sociales, políticas de un determinado momento no permitían el acceso a, o los problemas se solucionaban de una determinada manera. Por eso, no lo vamos a ver hoy, pero sí vamos a introducir el concepto de paradigma, porque es interesante, ¿no?, ver cómo se complementa con todo esto que estamos viendo. Esta función social justamente va a estar estrechamente vinculada con estas condiciones que tienen que existir en un determinado lugar para que esto sea posible, para que el desarrollo de la ciencia, para que el desarrollo del conocimiento científico sea posible. Lo histórico atraviesa también a la ciencia, lo político, y cuando hablo de político no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de decisiones que deciden el rumbo de determinados procesos. Vamos por ahí con las decisiones políticas. Las políticas de una empresa. Claro, no tiene que ver con si somos de tal partido o tal otro, no va por ahí. Va por las decisiones que posibilitan o no. Va por las decisiones que hacen el seguimiento o no, va por ahí.
Lo ideológico también tiene que ver, lo ideológico que va acompañado de lo cultural y de lo religioso. Recuerden que en un momento de la historia, todas las cuestiones que no tenían una explicación del lado de la ciencia, o no se aceptaba la explicación de la ciencia, se resolvían por vía de la creencia religiosa, que fue el famoso periodo de la ciencia, de la historia, perdón, en el que toda persona que manifestaba una conducta que era distinta a lo que se esperaba, se la quemaba porque se consideraba que era una bruja. Bueno, esto muestra un determinado momento. Era un momento en el que claramente todo lo que tuviera que ver, o lo que viniera del lado o de la mano del conocimiento científico, no tenía ninguna cabida. Sino que, bueno, la explicación era vía justamente lo espiritual, vía lo religioso, vía la existencia de estos seres malignos que dominan las almas, las mentes, los cuerpos, y etcétera, ¿no? Va un poco por ahí. Y aún esta visión social, dependiendo de la visión que se tenga en un determinado país o región, va a tener justamente determinadas características. Porque la visión que se tenga en un determinado país o región va a tener que ver justamente con el origen histórico, el origen o el desarrollo económico de un determinado país o región, y de un contexto. Esto se va a ligar profundamente con lo que les acabo de decir, que es ciertas condiciones sociales, políticas, ideológicas, económicas, etcétera, van a hacer posible o no el desarrollo de una determinada investigación, ¿no? Esto no es tan... Justamente porque hay una estrechísima vinculación entre lo social, digamos, de la sociedad, perdón, en un determinado momento, y las demandas que supone la existencia de una determinada sociedad, con determinadas características, y etcétera, y el camino que toma la investigación científica. ¿Cuáles son los problemas de una determinada sociedad que hacen que se tenga que investigar por aquí o por allá? En este momento, por ejemplo, desde hace un año, todas las investigaciones están abocadas a esta pandemia, con características de mundial, o sea, todas, casi todas, por supuesto que se siguen investigando otras cosas, pero mucho del esfuerzo científico está puesto para esto, para dar respuesta, para encontrar una explicación, para dar una solución a esto que nos está pasando en este momento. Pero en distintos momentos, de acuerdo a las características sociales, culturales, etcétera, se aboca o se inclina hacia otras áreas del conocimiento, hacia otras áreas de la realidad. En relación a la función social de la ciencia, nosotros vamos a tener dos tipos de visiones atravesadas por lo que les acabo de decir: el origen, el desarrollo histórico y el contexto en el que ocurren las investigaciones. Son dos maneras de entender la actividad científica, el trabajo científico, que es, o dos enfoques en realidad, ¿no? Que sería la visión idealista y la visión utilitaria de la ciencia. La visión idealista va más por el lado de la... más vinculado a la actividad científica como parte de una contemplación de la verdad, por el gusto o el amor hacia el conocimiento. Va un poco más por ahí. Estoy acá porque me encanta estar rodeado de, por ejemplo, gente que está reflexionando sobre algo, o rodeado de gente que está buscando soluciones, o investigando, o explorando determinadas cuestiones, pero no tiene un fin en sí misma. En ese marco, entonces, imagínense que es súper amplio el abanico de lo que se puede generar en torno a la investigación, y no hay un fin determinado en sí mismo, porque en realidad el fin es que no hay fin. El fin es que esto lo hago solamente porque me encanta generar conocimiento, pero no lo tengo enfocado hacia nada que sea particularmente importante, ¿no? En realidad esto va a ser más una actividad intelectual que el ansia de querer mejorar la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Sino va más por la satisfacción personal de quien lleva adelante el proceso de llegar hacia el conocimiento científico, que de la intención de querer solucionar algún problema en la vida de las personas. Esa es una forma de entender la ciencia. Y la otra manera de entender la ciencia va por el lado, que sería la visión utilitarista, va por el lado de la utilidad de la verdad siempre desde el punto de vista científico, que un conocimiento sea verdadero, ya que es válido, ¿no? Que es un postulado que da respuesta a un problema,
que existe en un determinado momento. Y se inclina más por la superación de los logros materiales obtenidos. Y esta visión utilista está más ligada, digamos, a lo que es la técnica, la tecnología, la industria, porque busca resolver problemas que sean concretos y en función de la demanda que se tenga. En función de un determinado problema que surge, se genera entonces una investigación para poder solucionar esto. Parte de la industria, parte de la tecnología y una gran parte de la ciencia trabajan así de esta manera, con una visión utilitaria, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con que se pierde determinados inconvenientes o situaciones, no tiene por qué ser un inconveniente, situaciones que se presentan, alrededor de eso se generan entonces los procesos de investigación. Entonces estoy reunido acá con un conjunto de personas y aparatología a los fines de dar respuesta a algo que está ocurriendo. Va un poco por ahí el tema de la ciencia. Dentro de esta visión utilitarista o utilitaria de la ciencia, el científico entonces va a ser considerado un trabajador. Entonces le caben las generales de la ley. Tiene que cumplir un horario, le van a pagar tanto de sueldo, va a tener que presentar informes, y se tiene que avenir o abocar, por ejemplo, a determinados lineamientos, determinados tiempos, determinados mandatos, determinadas situaciones u obligaciones que vienen impuestas del lado de quien financia este tipo de investigaciones. No hago lo que quiero cuando quiero, sino que lo hago cuando lo tengo que hacer y cuando la demanda requiere que así sea. Va por ahí esto. Fíjense que son dos visiones de la ciencia o del conocimiento que son bien opuestas, porque una va por lo que se conoce como el amor al conocimiento, y entonces estoy en un lugar y bueno, estoy ahí viendo a ver qué genero, qué promuevo, pero en realidad tampoco tengo un objetivo muy definido, y en realidad, y por eso la destacamos como una función muy importante, a la de la ciencia, que es la función social, siempre va a estar vinculada a un determinado contexto y a las necesidades que surjan dentro de ese determinado contexto. Entonces, bueno, no digo que esté mal, pero digamos que la visión idealista de la ciencia es como una visión más romántica, ¿no?, de la ciencia, y en realidad en sí misma como que no promueve, no genera ningunos procesos. No obstante, tanto una como otra, la visión idealista o la visión utilitarista o utilitaria de la ciencia, ambas han mejorado mucho la calidad, porque sabemos perfectamente que en la historia de la ciencia se han dado inventos, descubrimientos, procesos tecnológicos, científicos, y etcétera, que han excedido el objetivo inicial que convocó a un grupo de personas, ¿no? En el sentido de que esto es un clásico dentro de la historia de la ciencia, que investigando una cosa se ha descubierto otra o apareció una nueva cuestión que hizo que se cambiara la visión, o se modificaran algunos de los objetivos, o se hiciera un viraje en el sentido o en la dirección hacia donde estábamos yendo con la investigación, porque justamente los datos de la realidad son tan abrumadores que tú sí o sí este grupo de personas tuvo que cambiar. O sea que esto es materia bastante frecuente en el camino de la ciencia y en el camino de la tecnología, en ambas, es así. Dentro de esto, vamos con una pequeña cosita, antes de terminar. Vamos a ir a ver, déjenme ver. Déjenme ver. Sí, yo creo que la otra semana no vamos a tener clase, acuérdense que hay examen, así que la otra semana no vamos a tener clase el día miércoles. ¿Qué día estamos? Hoy es martes, profe. Martes. Bueno, el miércoles, que es 12, no vamos a tener clase, porque ese día
Mesa de examen de mayo. Hay mesa de examen. 12 o 13. 12, porque mañana es 5, así que 2. El miércoles 12 no vamos a tener que... Yo de todas maneras les voy a hacer acordar. Bueno. No, pensé que tenía acá una cuestión, pero no la tengo. Entonces, ¿quiere referirse a la semana donde tenemos clase 18 y 19? No, estoy buscando otra cosa, esperen un cachito. Otra cosa acá que no entiendo porque no me aparece. Pensé que la tenía, bueno, no importa, más adelante, no importa. No lo voy a nombrar para no confundirlo, pero pensé que estaba acá, un contenido que pensé que estaba acá, pero no. Bueno, vamos a hacer referencia entonces, ya para ir cerrando hoy, al concepto de investigación. Mañana ya nos vamos a explayar con más tiempo sobre lo que es investigación, método científico, y etcétera. Vamos a trabajar eso mañana. Así el martes que viene vemos paradigma. Y creo que con esto, sí, ya estamos terminando la unidad de ciencia, y una vez que terminamos la unidad de ciencia, entonces sí, ya les voy a dar el trabajo práctico ese para hacer una cuestión que va a funcionar como parcial, obviamente, y para hacer una cuestión sobre un cierre, digamos, sobre estas 2 unidades que pasamos. La investigación, que es una actividad que se vincula justamente con todo esto que venimos analizando, que es la ciencia, el conocimiento científico, es una palabra en sí misma, la palabra investigación, que proviene del latín, que se puede dividir en 2 partes. In, que es, que proviene del latín la palabra, ¿no? In, que significa en, y vestigare, que significa hallar, indagar, seguir vestigios, pistas, todas esas cuestiones, ¿no? Más allá del significado etimológico de la palabra, que es el significado restringido de la palabra investigación o investigar, nosotros en el uso común a la palabra investigación la identificamos como averiguar o como descubrir algo. No es exactamente igual, pero justamente muchas veces se los utiliza como sinónimo a la averiguación de algo y al descubrimiento de algo, aunque no es lo mismo, ya lo vamos a ver en la unidad de tecnología. Y es un vocablo, es una palabra, investigación, que se utiliza para designar un conjunto de actividades que nosotros inclusive muchas veces también lo utilizamos aún en una jerga cotidiana, como por ejemplo cuando nos enteramos de algún chusmerío y no tenemos mucha data, y entonces decimos, no importa, ya voy a seguir investigando, y utilizamos la palabra para decir que en realidad uno lo que va a seguir haciendo es seguir averiguando, uno lo que va a seguir haciendo es seguir chusmeando, eso es, ¿no? Pero sin Entra el embargo, grupo de es chismerío una Los Flojos. palabra... O en todos lados, querido, funciona. Acá hay un grupo, pero bueno. Vamos, acá porque nos conocemos todos, pero en todos lados, sí. Quiero decir que en el uso común, cotidiano de la palabra investigación, también está sobrevolando esta cuestión que tiene que ver con esto, con averiguar, con descubrir, con encontrar algo más, que siempre se vincula obviamente a la información, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. El significado restringido, que es el significado que utiliza la ciencia para esta palabra, para esta actividad, que es la investigación, porque es una palabra, pero además abre toda la puerta para toda una serie de actividades y de ocupaciones. La investigación se va a tratar, en ciencia, la investigación se va a tratar de un proceso. Si yo estoy diciendo proceso, automáticamente ustedes tienen que pensar en tiempo. Cuando se habla de proceso, siempre se habla de tiempo, porque el proceso es algo que lleva un tiempo. Entonces, solamente por decir la palabra proceso, yo ya me tengo que estar imaginando que es algo que me va a llevar un tiempo. ¿Esto qué significa? Entonces, y que define también una de las características de la investigación, es algo que me lleva tiempo. No es que yo me propongo una hipótesis de trabajo y en 10 minutos la voy a resolver. Para nada la voy a resolver. Es algo que me lleva tiempo. Es algo que yo tengo que poner en juego y hacer jugar un montón de variables que intervienen en este proceso, en este tiempo que transcurre hasta que yo puedo demostrar o no lo que yo digo, lo que yo estoy sosteniendo como hipótesis de trabajo. Chicos, chicas,
Hay investigaciones en la historia de la ciencia que solamente han servido para decir esto no sirve. No importa, ya es un avance. Ya sirve para algo. Aunque no dé el resultado que yo estaba esperando. ¿Estamos? En ciencia, entonces, investigar o la investigación va a hacer alusión o va a hacer referencia a un proceso, ya sabemos de qué estamos hablando entonces, a un proceso que es reflexivo, sistemático, controlado y crítico. ¿Qué significan estas cuatro cosas? Reflexivo es porque se piensa en lo que está haciendo. Exactamente. Es porque es producto justamente de una consideración previa sobre si es válido o no preguntarse cosas respecto a esto que estoy por hacer. Y seguir adelante y poner en juego determinadas variables, determinadas técnicas, determinadas cuestiones. O sea que, además de que es producto de la actividad intelectual, la investigación. Sistemático, porque como referenciábamos al conocimiento científico el otro día, a la investigación también le cabe la misma descripción. La sistematicidad tiene que ver con la repetición de los mismos pasos en las mismas condiciones y la anotación de todos los cambios, significativos o no, en el proceso que estamos llevando adelante, en el tiempo que nos lleve a hacer esto, para poder notar las pequeñas variaciones, si las hay, en los resultados. Controlado, porque esto no es producto de la imaginación loca, de una noche de no sé qué, ni de nada. Controlado es porque sí o sí tengo que ejercer control sobre esto que está ocurriendo. Es decir, tengo que tener la totalidad del proceso en mi cabeza y tengo que tener un cierto grado de previsibilidad sobre lo que va a pasar. Nada de hacer las apuradas, básicamente. Porque nada sale a las apuradas, exactamente. Todo va a ser precisamente y como consecuencia de, además, a ver, chicos, chicas, yo digo, voy explicando cada uno por separado, pero por supuesto que lo reflexivo, lo sistemático, lo controlado y lo crítico van a ser condiciones que en la práctica se van a dar de manera articulada, no se van a dar de manera separada. Y cada una de esas características está vinculada con las otras, ¿no? Profe, Y la crítica, sí. Sí. Puedo poner como ejemplo también del proceso de investigación de la crotoxina, que ahí, por ejemplo, se saltearon pasos por lo que no fue sistemático ni tampoco controlado esa investigación, ya que saltearon paso al falsificar algunos estudios también que tenían algunos registros y también fue un fraude eso. ¿Qué parte leyó usted de esa investigación? Yo leí en una página, a ver, no me acuerdo el nombre, ya la voy a buscar, digo, que decía que se falsificaron muestras para decir que estaba funcionando, pero realmente mató a algunos pacientes la crotoxina. Bueno, la idea de que leyeran eso, por eso sería interesante que leyeran varias fuentes, no solamente una, la idea de que leyeran sobre esa investigación, porque fue muy paradigmática en nuestro país, y lo más interesante de todo es que pasó acá, como les digo, no en un pueblo de la India, en un pueblo en Massachusetts, de no sé qué, no, acá, por eso es interesante. Era justamente para ver determinadas, distintas, fuentes sobre esto, ¿no? Porque la verdad es que sobre esa investigación se abrió un montón, y mucho de lo que se dijo sobre esa investigación tampoco era verdad. De hecho, no solamente se dijo eso, sino que además se dijo que los 3 médicos que participaron de esa investigación ni siquiera tenían títulos, que eran médicos truchos. O sea, se dijo mucho sobre esa investigación, con el fin de desprestigiarla y ¿se acuerdan que al principio de la clase les dije que hay intereses creados en torno a, este es un caso claro de eso, con el fin de justamente poder seguir adelante con otra manera de resolver esto, con otra manera de... porque hay negocios en el medio, o sea, lo que es sufrimiento para uno es negocio para otros. Y en este caso específico, de lo que es el cáncer y todo lo demás, y el padecimiento para quienes lo tienen y lamentablemente no logran superarlo, y su familia, es un negocio para otros, ¿no? Entonces sería interesante que por ahí pudiera leer otras fuentes también. Es interesante esto que usted está diciendo, que en realidad no tenemos mucha certeza de que eso haya sido así, por eso quería aclarar esto,
que mucho de lo que se dijo sobre esto, en realidad tampoco formó más parte de una campaña de desprestigio para desestimar la investigación que lo que realmente pasó. Ninguno de los 3 médicos estos argentinos está trabajando en el país, así que algo bien deben haber hecho, porque fueron contratados por laboratorios extranjeros. Si fueran tan truchos y si sus títulos no tuvieran ningún valor, no los hubieran contratado en el extranjero. Eso se los digo desde ya, ¿no? Digo, cuando hablamos de pasos, nos sirve como ejemplo para poder mostrar una vez más, cuando hablamos de determinados lobbies que se arman en torno a esto, o de determinados poderes hegemónicos, ¿no? En torno o que funcionan para generar determinadas ganancias, y en este caso son pura y exclusivamente económicas, nada más, no tienen que ver solamente con la... miren, más vinculado con lo que veíamos hace un rato, la visión utilitaria, ¿no? Vinculada a la ciencia, a la tecnología, a la técnica y demás, y no con una visión romántica de la ciencia. Este creo que sería un ejemplo también de lo que pasó con eso. En realidad no, y las críticas de esa época no iban por el lado de, no iban por ese lado, fueron más bien, la verdad que sería interesante leerlo completo, lo que usted leyó, porque las críticas en ese momento iban más por el lado de desprestigiar a quienes llevaban adelante la investigación. Yo le digo estas cosas que se dijeron de estos médicos y todo lo demás, ¿no? Así que, pero vamos a tomar por válido, vamos a suponer que es así, que fuera así, que no hay constancia tampoco de eso, pero vamos a ponerlo como que sí. La crítica como que le hace más porque... Sería o sea, un la crítica, perdón. Sí. O sea, que la crítica la hacen más por el tema de que estaban experimentando sin el permiso del ANMAT, creo que. Y bueno, eso es que, o sea, varios pacientes recibieron esa droga sin autorización. Pero después también, ahora la aprobaron, no sé, creo que en 1995 la aprobaron, digamos, que se siga experimentando, pero a partir de ahí no hubo ningún, digamos, ningún resultado de que sea eficaz esa droga. No, porque después se discontinuó también la investigación, ¿me entiende? Entonces, bueno, como que no se pudo, no se pudo seguir en realidad por eso, pero sí, entre otras cosas, además dijeron eso, que los títulos que tenían de médicos eran truchos, que nunca habían ido a la facultad de medicina. No sabe la cosa que dijeron de esa gente. O sea que yo me inclino más por creer que sí era efectiva, más que no era efectiva, ¿no? Lo que pasa es que después eso se terminó discontinuando, bueno, tuvo otros problemas. Porque tanto empeño, tanta energía, tantas horas de televisión, de radio y de diarios para hablar mal de esta gente, no sé. Cuando sabemos perfectamente que hay un montón de remedios y tratamientos que nos contaminan, nos enferman y nos matan, por ahí peor que todo esto, no sé. Siempre lo que quedó sobrevolando, ¿no? Fue la idea de que algo detrás había sobre esto. Pero como le digo, los 3 médicos que participaron en esa investigación después fueron contratados por laboratorios fuera del país, así que, digo, tan mal no deben haber hecho las cosas, porque si no, no los hubieran contratado, ¿me entiende? Porque si se logra ese desprestigio, definitivamente, después uno se cercena el camino hacia, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Pero bueno, supongamos, Joaquín, supongamos, y al resto de los que están acá, así ya vamos cerrando, supongamos que es así, que fuera así como lo que usted leyó de eso, ¿no es cierto? Supongamos que se saltaron paso, póngale, entonces sí sería un ejemplo, en el caso de que fuera cierto, y discúlpeme que disienta y que ponga tanto en duda esto. Pero vamos a tomarlo por válido, que es así, vamos a hacer así. Entonces en este caso sí, no estaría cumpliendo con estas condiciones que son necesarias y obligatorias para el proceso de investigación, para generar... No sería una investigación entonces. No sería exactamente, por eso digo, yo lo pongo en duda, pero vamos a tomarlo que fuera verdad. Vamos a ver que sí. Entonces, vamos a hacer de cuenta que sí, digo. Entonces, desde ese punto de vista no cumpliría con estos requisitos
que venimos nosotros, o con estas condiciones, o con estas características, que son tanto del conocimiento científico como de la investigación propiamente dicha. Esta cuestión que tiene que ver con el registro minucioso, con repetir la experiencia en las mismas condiciones, con los mismos sujetos, o elementos, o procesos que estén interviniendo y demás. Todo eso forma parte del proceso de investigación. Y la última condición, que es la investigación, es un proceso que es crítico porque por varias razones, una de las cuales es poner a prueba permanentemente el conocimiento que se genera, ¿no? Es decir, que no tomo lo que viene como si fuera la verdad revelada, sino que estoy poniendo en cuestión permanentemente esto que se me está diciendo, o esto que estoy viendo, porque así de esa manera garantizo que el conocimiento una y otra vez pase por la prueba exitosamente, y entonces yo poder hacer generalizaciones, predicciones. ¿Se acuerdan que veíamos que era uno de los fines, primero y último, del conocimiento científico? Es decir, no aceptar esto que viene dado, sino tener la actitud crítica suficiente como para permitirse desconfiar un poco de esto que viene. Un poco lo que le contesté en relación a la investigación que usted leyó, ¿no? a la información que usted leyó respecto de la crotoxina. O sea, tener como una actitud así distante, decir, y yo un poquito lo voy a poner en duda. ¿Se entiende? Una cosa así, como para no aceptar tal como viene la información. Esa es una condición necesaria para trabajar en ciencia, así se los digo. No puedo aceptar tal cual viene todo lo que viene. Sí o sí tengo que llevar adelante determinados mecanismos que me permitan a mí justamente cuestionar todo lo que se me viene. ¿Cuál va a ser la finalidad entonces de la investigación? Descubrir o interpretar que, de acuerdo a lo que nosotros venimos viendo, hechos, fenómenos, procesos, relaciones entre hechos, fenómenos y procesos, que me permitan a mí entonces establecer determinadas reglas, establecer determinadas leyes, siempre vinculadas con objetos, sucesos, procesos, fenómenos que van a ser de la realidad. Por hoy vamos a llegar hasta acá, porque después están las características de la investigación, el método científico, etcétera, pero eso lo vamos a ver mañana. Por hoy llegamos hasta acá. Y la verdad que es muy incómodo hablar con para mí, con la cámara apagada, así que la voy a encender mientras les tomo lista, así por lo menos me pueden ver, me parece súper incómodo todo. Pero fue bastante fluida la Sí, la clase, verdad que tenía razón la sugerencia del compañero, que ya no me acuerdo quién fue, que me dijo que apagara la cámara, así se cortó menos. Sí, eso sí, la verdad que sí. Profe, ¿ya para la grabación entonces? Sí, porque voy a tomar lista. Arroyo, Profe, bueno, una está. pregunta.